Durante décadas, Jacobo Zabludovsky fue considerado una figura monumental del periodismo mexicano. Su voz, firme y autoritaria, se convirtió en sinónimo de poder informativo. Era el hombre imponente detrás del escritorio de 24 horas, una presencia que despertaba tanto admiración como temor. Pero más allá de esa imagen impecable, construida entre cámaras e icónicas entrevistas, se escondía una historia mucho más compleja, incluso perturbadora. Y ahora, uno de sus más cercanos discípulos ha decidido romper el silencio. Tras años de guardar silencio, Heriberto Murrieta ha comenzado a contar lo que Jacobo Zabludovsky jamás quiso que el público conociera. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió a puerta cerrada en el noticiero 24 horas? ¿Por qué Murrieta describe su experiencia como profundamente humillante? ¿Y qué secreto descubrió durante su último viaje a Cuba, pocas semanas antes del fallecimiento de Jacobo? Desde denuncias por abuso emocional, hasta una supuesta relación prohibida con María Félix y un agrio conflicto con Cantinflas que terminó en completo silencio, la verdad finalmente empieza a salir a la luz. Esta es la confesión de Heriberto Murrieta. Una revelación que sacudirá todo lo que alguna vez creíste saber sobre Zabludovsky. Murrieta reconoció haber sufrido abuso profesional por parte de Jacobo Zabludovsky. En una entrevista sincera concedida en 2023 al conductor Jorge El Burro Van Rankin, Murrieta habló abiertamente sobre el impacto emocional que le dejó trabajar junto al legendario periodista y abogado, quien nació en 1928 y falleció en 2015. Heriberto, a quien Zabludovsky solía referirse como el joven Murrieta, compartió por primera vez que su paso por 24 horas, el noticiero estelar de Televisa que Jacobo condujo de forma ininterrumpida durante 27 años, estuvo marcado por experiencias que hoy identifica como episodios de abuso. Un momento que realmente me marcó y me dolió profundamente fue cuando me tocó entrevistar a Cantinflas por primera vez, relató Murrieta. Al regresar no supe bien cómo procesar el material. Yo venía de hacer notas más ligeras en Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, así que no estaba preparado para un enfoque periodístico más riguroso. Jacobo rompió la hoja con mi entrevista justo frente a mí. Fue increíblemente humillante, recordó. Lo hizo porque no sabía cómo enfocar la noticia correctamente, cómo llegar al punto. Me tomó 3 intentos aprender, y desde entonces, la presión no dejó de aumentar. En aquella época, explicó Murrieta, no existía la multiplicidad de noticieros que hay hoy. Era 24 horas o el Canal 13. Nada más. La presión era brutal, confesó. Ahora reconocido como un respetado analista deportivo en ESPN, Murrieta también revivió otro episodio tenso, el día en que fue asignado para entrevistar al futbolista Hugo Sánchez en un restaurante. La conversación se extendió más de lo previsto y, cuando entregó el material, la transmisión ya había comenzado. Jacobo se negó inicialmente a transmitir la nota. Recuerdo ese momento como algo profundamente estresante y desagradable. Al final, tuvo piedad y permitió que saliera al aire, pero fue por muy poco. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas con no estar listo a tiempo, admitió. Murrieta también se refirió a la supuesta relación entre María Félix y Jacobo Zabludovsky. Tras la muerte del icónico periodista, los homenajes llovieron desde todos los rincones de México. Colegas, figuras del espectáculo y el público en general lamentaron la partida de un hombre que, para muchos, simbolizaba el rostro del periodismo nacional. Zabludovsky fue ampliamente reconocido por su elocuencia, su estilo directo y su inconfundible presencia frente a las cámaras. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Periodismo, especialmente por su célebre entrevista con el líder cubano Fidel Castro, un momento histórico que marcó un hito en la prensa latinoamericana. Pero uno de los episodios más comentados en la trayectoria de Jacobo Zabludovsky no surgió de una entrevista política o de una cobertura internacional, sino de un encuentro que reveló tanto su audacia periodística como un lazo inesperado con una figura mítica del cine mexicano, María Félix. Heriberto Murrieta, quien trabajó de cerca con Zabludovsky, relató en una ocasión el vínculo poderoso que se formó entre la doña y el periodista. Según Murrieta, la relación entre Jacobo y María no solo se cimentó en una admiración profunda, sino también en una dinámica juguetona y un respeto mutuo que iba más allá de lo profesional. Todo comenzó con un deseo aparentemente sencillo. María Félix, apasionada de la tauromaquia y asidua espectadora del noticiero 24 horas, le confesó a un conocido que deseaba conocer al hombre detrás de la voz que cada noche llenaba su sala. El esperado encuentro tuvo lugar en 1991, durante la grabación de uno de los segmentos especiales de Zabludovsky. Murrieta recordó con detalle la escena inolvidable, María descendiendo con elegancia la imponente escalera de su casa en Polanco. Iba serena, majestuosa, sosteniéndose con gracia del pasamanos.
Aunque en aquel entonces se acercaba a los 80 años, su porte desafiaba cualquier estereotipo de la vejez. No era simplemente una estrella de cine, explicó Murrieta, tenía una presencia arrolladora. Era culta, perspicaz, imponente, pero también muy sencilla en el fondo. Una mujer extraordinaria. La entrevista que siguió fue tan brillante como su anfitriona. María habló con pasión de sus gustos, sus caballos, su arte, su amor por la literatura. Pero también compartió pensamientos íntimos sobre la feminidad, el paso del tiempo, por supuesto, los toros. En medio de un momento de picardía y simpatía, se dirigió a Murrieta y le dijo que le gustaba su estilo. «Tienes el puño y los pantalones», bromeó con una sonrisa traviesa. Era María Félix en su esencia más pura, valiente, encantadora y provocadora. Describió la tensión de un torero en plena faena con metáforas vívidas, como apretar los marfiles en alusión a rechinar los dientes, preparándose para enfrentar el instante decisivo. Su forma de expresarse era única, intensa, seductora, teatral. Murrieta también recordó las carcajadas compartidas entre Zabludovsky y Félix. Su conexión era tan natural que hablaban con una soltura que solo permite la confianza verdadera. Su amistad se volvió parte del imaginario cultural mexicano. Incluso se llegó a rumorar sobre una acalorada llamada telefónica entre ellos, aunque nunca hubo grabación ni confirmación oficial. Sin embargo, lo que más destacaba Murrieta era el cariño auténtico y constante entre ambos, desde aquel primer encuentro hasta el final de sus vidas. Se querían mucho, dijo Murrieta con sencillez. Fue una amistad hermosa. La ruptura entre Cantinflas y Jacobo Zabludovsky. Otro de los recuerdos más amargos que Murrieta compartió fue la inesperada ruptura entre dos gigantes de la cultura mexicana, Mario Moreno Cantinflas y Jacobo Zabludovsky. Durante muchos años, el comediante más querido de México y el periodista más influyente de la televisión mantuvieron una relación cercana, marcada por el respeto y la camaradería. Se veían con frecuencia. Uno era el rostro del cine popular, el otro, la voz de la noticia. Pero según Murrieta, esa amistad se quebró por un tema que muchas veces rompe incluso los lazos más sólidos, los hijos. Por un lado, estaba Mario Arturo Moreno Ivanova, el único hijo de Cantinflas, quien desde joven fue blanco de controversias, escándalos y noticias amarillistas. Problemas de adicciones, accidentes y relaciones conflictivas lo colocaban constantemente en el ojo del huracán. Cantinflas lo defendía con fiereza, pero vivía envuelto en el drama de protegerlo del juicio público. Del otro lado estaba Abraham Zabludovsky, hijo de Jacobo, quien también se abría camino en el periodismo y comenzaba a destacar por méritos propios. Lo que parecía ser una reunión informal entre amigos terminó siendo el punto de quiebre. Una tarde de fin de semana, como solían hacerlo, Cantinflas y Jacobo se encontraron en el restaurante Altamira para almorzar. Los acompañaba Eduardo Moreno, sobrino de Cantinflas. La charla avanzó hasta tocar un tema delicado, los hijos. Fue entonces cuando Cantinflas, tal vez sin mala intención, hizo un comentario sobre Abraham que incomodó profundamente a Jacobo. Este reaccionó de inmediato, visiblemente molesto. Le respondió que no tenía autoridad para criticar a su hijo cuando todo México sabía que Mario Arturo había sido fuente de constantes dolores de cabeza para su familia por sus adicciones y escándalos. La frase cayó como un golpe seco. Cantinflas, profundamente herido, se levantó sin decir palabra, abandonó la mesa y se marchó del restaurante. Eduardo lo siguió minutos después. Nunca más volvieron a sentarse juntos. Si había algo que mi tío no toleraba, era que alguien hablara mal de su hijo, recordó años después Eduardo Moreno en el programa La historia detrás del mito. Ese episodio marcó el fin de una amistad entrañable que se había forjado durante décadas. Ninguno de los dos, ni Cantinflas ni Jacobo Zabludovsky, se disculpó ni intentó recomponer la relación. Desde aquel día en el restaurante Altamira, jamás volvieron a ser vistos juntos. Según personas cercanas al comediante, Cantinflas se llevó esa herida hasta el final de sus días. La frase de Jacobo, llamando a Mario Arturo drogadicto, le dolió profundamente. Hasta hoy, Mario Arturo Moreno Ivanova ha negado públicamente haber tenido problemas con drogas o alcohol. Sin embargo, múltiples testimonios de familiares, exparejas e incluso sus propios hijos lo contradicen. Lo han descrito como un hombre en negación constante, incapaz de enfrentar sus demonios. Ya sea una verdad dolorosa o un malentendido nunca resuelto, lo cierto es que la pelea entre Cantinflas y Zabludovsky sigue siendo un recordatorio de cómo las diferencias personales, sobre todo cuando involucran a la familia, pueden destruir incluso las amistades más fuertes y entrañables. Heriberto Murrieta sobre Jacobo Zabludovsky, mentor, figura paterna y leyenda.
Cuando en 2015 se anunció la muerte de Jacobo Zabludovsky, pocas voces estaban tan autorizadas para hablar de él como la de Heriberto Murrieta. Conocido desde sus inicios como el joven Murrieta, fue durante años discípulo y colaborador del legendario periodista. En diversas entrevistas, Murrieta ha compartido recuerdos íntimos que muestran no solo el carácter público de Zabludovsky como periodista icónico, sino también su lado más humano, su manera de enseñar, su exigencia, su disciplina férrea y esa calidez discreta que ofrecía en privado. Murrieta estuvo presente en su funeral, que, como dicta la tradición judía, se celebró a la 1 de la tarde. 30 minutos después, el cortejo partió hacia el cementerio. La hora no fue un detalle menor. Coincidía con el horario de 24 horas, el noticiero que Zabludovsky condujo durante más de un cuarto de siglo. Esa fue su última transmisión, reflexionó Murrieta con evidente emoción. Cuando le preguntaron cómo se enteró de la muerte de su mentor, Murrieta respondió que, en realidad, lo había sentido venir. Ya se notaba en los últimos días, estaba más delicado. Sarita, su esposa, me había contado que su salud se estaba deteriorando. Apenas un mes antes, ambos habían viajado juntos a Cuba, en una asignación especial para ESPN. Allí, en La Habana, Murrieta percibió algo distinto. Se veía más apagado, sin apetito. Caminaba cabizbajo, como ausente. Pero nunca se quejaba, recordó. Seguía con esa disciplina inquebrantable, con ese espíritu admirable. Siempre dispuesto a cumplir su deber. Esa es una de las lecciones más grandes que nos dejó, enfrentar la vida con fuerza y actitud positiva. Durante el funeral, Murrieta pudo saludar a Sarita y al resto de la familia. Ya los conocía de años atrás, unidos todos por el afecto profundo hacia Jacobo. Fue una ceremonia sencilla pero profundamente conmovedora. La despedida de un hombre que había marcado su vida para siempre. Sobre la causa de muerte, Murrieta explicó que Zabludovsky había estado enfrentando una deshidratación severa y que los médicos intentaban estabilizar sus niveles químicos, pero al final un derrame cerebral terminó por arrebatarle la vida. Al hablar de lo que Jacobo significó para él, Murrieta no dudó. Las dos personas que más han influido en mi vida son mi padre y Jacobo, confesó con franqueza. Lo admiraba profundamente. Su forma de escribir, su agudeza, su sentido del humor tan fino. Siempre me trató con una cercanía que era casi paternal. Ese vínculo afectivo se hizo aún más evidente durante su último viaje juntos a Cuba. Murrieta recuerda cómo Jacobo, ya frágil, se apoyaba de su brazo para caminar. En esos pequeños gestos, se sentía lo que había entre nosotros. Era más que respeto profesional, era un cariño verdadero. En los últimos años, ambos habían reforzado su relación gracias a sus colaboraciones para ESPN, donde viajaron juntos a cubrir eventos especiales en Londres, Río de Janeiro y La Habana. Para Murrieta, fue una oportunidad única de trabajar codo a codo con una leyenda y absorber, casi como un aprendiz antiguo, todos los valores que definieron a Zabludovsky como periodista y como hombre. Lo más grande que me dejó fue la disciplina, aseguró Murrieta. Esa ética de trabajo implacable, la búsqueda constante de la verdad, pero también el estilo, la elegancia, el respeto por el oficio. Jacobo era un lector voraz, un pensador profundo, un conversador extraordinario, y para mí, un ejemplo monumental. Su historia profesional juntos comenzó en diciembre de 1988, cuando Jacobo lo invitó personalmente a integrarse al equipo de 24 horas. En ese momento, Murrieta trabajaba en el programa Hoy Mismo, al lado de Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa, y ocasionalmente sustituía a Juan Dosal. Me invitó el 5 de diciembre, recordó con precisión. Ese día, sin saberlo, comenzaba no solo una etapa profesional inolvidable, sino también una relación que marcaría su vida para siempre. Acepté de inmediato. Empecé esa misma noche, y me quedé casi 10 años, confesó Heriberto Murrieta, con la mirada cargada de gratitud. Aquella oportunidad no solo significó trabajo, fue una verdadera escuela de vida. Cada noche era como presentar un examen final. 24 horas no solo formaba periodistas, los forjaba. El final de esa etapa llegó con una despedida cálida, cargada de simbolismo. Fue el 3 de junio, justo después de cubrir una misión en Cuba. En el aeropuerto, se despidió de Jacobo Zabludovsky, sin saber que aquella no sería la última vez que hablarían. Al día siguiente, Murrieta recibió una llamada de Joaquín López Dóriga, quien le pidió permiso para compartir un video donde Jacobo saludaba a sus excompañeros del noticiero. Murrieta decidió preguntarle directamente. La respuesta de Zabludovsky fue tan afable como siempre. Por supuesto, con mucho gusto. Joaquín también fue mi alumno y amigo. Ese día, su voz aún conservaba el tono sereno y agudo que tanto caracterizaba al maestro del periodismo.
Incluso bromeó un poco. Pero Murrieta lo supo, la salud de Jacobo iba en declive. Antes de colgar, le dijo con voz entrecortada: «Usted significó muchísimo para mí. Fue, sin duda, algo muy importante en mi vida». Palabras que muchos, quizás miles, desearon decirle, pero solo unos pocos pudieron hacerlo. Jacobo Zabludovsky-Kraveski, el hombre que le puso rostro a la noticia. Nació el 24 de mayo de 1928 en la Ciudad de México, hijo de David Zabludovsky y Raquel Kraveski, inmigrantes judíos que escaparon de la Europa acechada por el antisemitismo. México fue su refugio. Casi por azar, David viajaba en un barco que solo ofrecía dos destinos, Nueva York o Buenos Aires. Fue un folleto sobre México el que le cambió la vida, y con él, el destino del periodismo mexicano. Jacobo creció entre los callejones y mercados del barrio de la Merced. Estudió Derecho en la UNAM y se graduó en 1967. Su pasión por la noticia lo llevó muy pronto al micrófono. En 1946 comenzó en los noticieros de Radio Continental y para 1947 ya era subdirector de noticias en XAM. Escribió en medios tan importantes como Novedades, Ovaciones y en revistas como Claridades y El Redondel. En 1959 se convirtió en redactor de la revista Siempre, y desde 2007 hasta su muerte firmó cada lunes su columna Bucaregui en El Universal, con un lema tan firme como él: «Sale los lunes, solo los lunes, pero todos los lunes». Pero su voz no solo narró noticias. También ayudó a reconstruir historia. Fue uno de los impulsores del fideicomiso para la restauración del centro histórico de la Ciudad de México, demostrando que su compromiso con el país no terminaba frente a las cámaras. Y es que, en la televisión, Jacobo fue pionero, leyenda viva. Cuando comenzó la televisión, yo ya estaba ahí, solía decir con una mezcla de orgullo y verdad. En 1950, en una época en que apenas nacía el medio en México, Jacobo produjo y dirigió el primer noticiario profesional del país. Desde entonces, su imagen quedó inseparable del aparato. Por 5 décadas, fue la cara confiable de las noticias. 24 horas, su creación más icónica, debutó el 7 de septiembre de 1970 y se mantuvo al aire hasta el 19 de enero de 1998. Durante 28 años, el noticiero fue una institución nacional, visto por millones cada noche. No era solo un programa, era el pulso de México. Pero incluso las leyendas deben enfrentarse al cambio. Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, su hijo Emilio Azcárraga ya asumió las riendas de Televisa y comenzó una renovación drástica. Entre sus primeras decisiones, poner fin a 24 horas tras casi 3 décadas al aire. Era el fin de una era. Aún así, su huella era tan profunda que el programa se convirtió en parte de la cultura popular, mencionado en chistes, novelas y hasta canciones. En uno de los episodios más recordados de El Chavo del Ocho, titulado La Orquesta, el Chavo suelta una de sus ocurrencias, que Kiko interpretó la danza de las 24 horas de Zabludovsky, confundiendo la famosa danza de las hadas de Tchaikovsky. Una broma inocente, pero que años más tarde parecería casi profética. Y es que 24 horas, el noticiero insignia de Jacobo, comenzó a perder credibilidad. Cada vez más mexicanos notaban una cercanía incómoda entre Televisa y el régimen del PRI. La narrativa oficial ya no era suficiente, y nuevos medios como Hechos, de TV Azteca, ofrecían un periodismo más valiente, más real. La figura de Zabludovsky, alguna vez intocable, empezó a desgastarse. En 2010, la revista Gatopardo reveló un escándalo inesperado. Univisión lo había anunciado como su nuevo director de noticias, pero la reacción fue tan hostil, especialmente por parte de periodistas cubanos y latinoamericanos, que casi toda la redacción amenazó con renunciar. Para ellos, Zabludovsky representaba el periodismo del silencio, del poder, del control. Univisión dio marcha atrás. Jacobo regresó a México, humillado. Finalmente, en el año 2000, tras el nombramiento de Joaquín López Dóriga como conductor del noticiero nocturno, su propio hijo Abraham renunció a Televisa. Jacobo hizo lo mismo. Y así, sin despedidas grandiosas, su última aparición fue en Unicable, el 29 de marzo del 2000. Una era había terminado. Pero no todos le aplaudieron. Su silencio durante la Guerra Sucia, su omisión en la cobertura de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando abrió 24 horas hablando del clima soleado, y su ausencia durante la matanza del Jueves de Corpus en 1971, lo marcaron como cómplice de un sistema que callaba y oprimía. Tanto así que incluso el grupo Molotov lo atacó en su icónica canción Que no te haga bobo Jacobo, acusándolo de manipular la verdad a cambio de favores del gobierno. Y sin embargo, Zabludovsky también tenía un lado más íntimo.
Amaba el tango y la tauromaquia. Fue un apasionado fanático de Carlos Gardel y asistía religiosamente a las corridas de toros. Tenía amistades con leyendas del ruedo como Manolete, Silverio Pérez y Eloy Cavazos. Pero en sus últimos días, el peso de los años lo alcanzó. Fue hospitalizado por una deshidratación severa, y el 2 de julio de 2015, a los 87 años, falleció tras sufrir un derrame cerebral. Así terminó la historia de un hombre que ayudó a contar la historia, pero también a ocultarla. Heriberto Murrieta, su colaborador más cercano, ha empezado a revelar los secretos que Jacobo jamás contó en cámara. Desde momentos de gloria con María Félix y Cantinflas, hasta su papel en los capítulos más sombríos de la política mexicana. Su vida, hoy, se sigue reescribiendo. ¿Fue Jacobo Zabludovsky un periodista leal al Estado? ¿Una víctima de su tiempo? ¿O simplemente un hombre que prefirió no incomodar al poder? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, bye.